20 de febrero de 1943, norte de Túnez. El general Hans-Jürgen von Arnim observó con desdén el avance de los tanques estadounidenses. Para él, los Sherman eran lentos, frágiles y estaban comandados por soldados inexpertos. La doctrina de la Wehrmacht aseguraba que, sin señalización visual directa, las formaciones blindadas se volvieran desorganizadas y vulnerables. Pero esa mañana, algo contradecía todos los libros de jugadas alemanes. 5 tanques Sherman se movían como si compartieran la misma conciencia, a pesar de que estaban separados por colinas y sin línea de visión entre sí. Sin bandera, sin mensajero, sin bengala. Solo coordinación absoluta. Esta precisión no fue un milagro, fue un método. Una revolución invisible se extendía por los campos de batalla en forma de ondas de radio que los alemanes no escuchaban, no entendían y, sobre todo, no esperaban. Este documental revela la verdad detrás de una de las ventajas más subestimadas de la Segunda Guerra Mundial, las radios de tanques Sherman. Mientras Alemania apostaba por blindados y cañones, Estados Unidos construyó algo que cambiaría el concepto de guerra. Una red conectada de fuego, voz y mando. No vieron las señales. No entendían las maniobras. Perdieron la guerra sin saber por qué. Porque cuando la batalla se libra en el aire, los que no escuchan no sobreviven. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia más que cualquier explosión o maniobra táctica. Entre 1942 y 1945, Estados Unidos produjo más de 50.000 radios de alta frecuencia para tanques, mientras que Alemania distribuyó transmisores completos a menos del 20% de sus unidades blindadas. En el campo, esto significaba que mientras 5 tanques Panzer luchaban como islas aisladas, 5 Sherman operaban como un solo organismo, una ventaja tan silenciosa como devastadora. Y lo más impresionante, los alemanes nunca supieron qué los derrotó. Si valoras las historias reales que revelan lo invisible detrás de la victoria, deja tu me gusta y suscríbete. Esto ayuda a este canal a seguir desenterrando los detalles que la historia ha dejado entre líneas. En 1939, Alemania estaba cruzando fronteras con sus divisiones Panzer en el frente y la absoluta convicción de que estaba reescribiendo la guerra moderna. Los tanques alemanes, símbolos de la Blitzkrieg, eran rápidos, estaban bien armados y operaban bajo una jerarquía militar casi coreografiada. El sistema funcionó, siempre que todo fuera visible, mientras el comandante estuviera vivo, siempre y cuando se entendieran las señales con las manos. Siempre que el enemigo luchara dentro de las mismas limitaciones. La radio, en este contexto, fue tratada como un accesorio. Solo los tanques de mando, generalmente el primer objetivo de la artillería enemiga, llevaban transmisores completos. Los otros operaban con receptores simples, incapaces de enviar ninguna información. La comunicación fluyó en una sola dirección, de arriba a abajo, y cuando se rompió esa cadena, todo el pelotón se quedó ciego. Era una doctrina basada en la creencia en la superioridad visible, en acero, en calibre, en armadura. Alemania pensó que ganaría la guerra con tanques individuales superiores. No anticipó que Estados Unidos estaba construyendo tanques medianos que lucharían juntos como uno solo. Para la Wehrmacht, cada Panzer era una fortaleza independiente. Para los estadounidenses, cada Sherman era un nodo en una red más grande. Esta diferencia filosófica no era solo técnica, era existencial. Mientras que los alemanes veían la radio como un lujo táctico, los ingenieros y adoctrinadores estadounidenses veían la comunicación como un arma estratégica. Aún así, en los círculos de mando alemanes, el desprecio era claro. El general Guderian, arquitecto de la guerra blindada alemana, había insistido en la inclusión de radios desde la década de 1920. Pero en 1942, presionada por la demanda de tanques y la escasez de componentes, Alemania comenzó a fabricar vehículos sin siquiera instalar receptores. Los datos del alto mando revelan que, en ese año, menos del 50% de los tanques producidos recibieron algún tipo de radio funcional. Mientras tanto, Estados Unidos inició una línea de producción dedicada en Chicago, capaz de fabricar radios SCR-508 a escala industrial, con piezas estandarizadas, pruebas de resistencia térmica y ajuste de frecuencia controlado por cristal de cuarzo. La opinión estadounidense era clara. La radio no era periférica, era central. En 1943,
Mientras Alemania producía poco más de 5.700 tanques medianos y alrededor de 2.000 transmisores de radio completos, Estados Unidos fabricaba 27 tanques M4 Sherman, todos con radios SCR-508 instaladas de fábrica, una tasa de implementación de comunicaciones del 100%. Alemania no alcanzó el 20%. Si esta estadística le impresiona, comente a continuación. La logística gana, porque lo que los generales alemanes llamaron exageración estadounidense, resultó ser la diferencia entre organización y caos. En la práctica, esto significaba que un comandante estadounidense podía perder el tanque líder y, en cuestión de segundos, otro Sherman podía tomar el mando por radio, sin tener que moverse, gritar o señalar. La cadena de mando fluía como un circuito eléctrico. Un pelotón Panzer, por otro lado, cuando perdió su tanque de mando, quedó huérfano. La ironía es cruel. Alemania, que revolucionó la guerra con movilidad, cayó presa de su propia doctrina vertical. La guerra que comenzó con la Blitzkrieg terminó con tanques aislados, buscando órdenes en silencio. Detrás de escena, la industria estadounidense, libre de bombardeos y alimentada por una cadena logística transcontinental, produjo no solo vehículos sino sistemas, y cada tornillo del SCR-508 fue diseñado para funcionar en condiciones extremas: vibración, barro, calor, ruido del motor. Ninguno de estos desafíos había sido superado realmente por las radios alemanas, que continuaron operando con modulación de amplitud, inestable, vulnerable al ruido y de corto alcance. Incluso cuando intentaron innovar, los ingenieros alemanes se quedaron con la opinión de que el tanque debe ver para poder actuar. El concepto de ver a través de la radio simplemente no existía en su doctrina. La guerra, para ellos, era una secuencia de órdenes visuales, de señales, de mapas y de intuición. Para los estadounidenses, fue un flujo constante de datos auditivos y tácticos. El campo de batalla comenzó a comportarse como una red eléctrica, donde cada nodo sabía lo que el otro veía, escuchaba y pensaba, y los tanques Sherman eran solo la superficie visible de ese sistema. Mientras tanto, en cartas privadas, algunos oficiales alemanes comenzaron a registrar un sentimiento desconcertante. Se mueven demasiado rápido, como si supieran lo que estamos pensando, escribió un comandante del 21 Panzer en Túnez. Pero no era telepatía, era tecnología. Lo que los alemanes llamaron improvisación estadounidense era en realidad una doctrina basada en la conectividad. Era la traducción militar de una filosofía industrial, que el todo es mayor que la suma de sus partes. En teoría, Alemania todavía tenía tanques más potentes, pero en la práctica, Estados Unidos había dominado algo más importante: el tiempo de respuesta. Y esa ventaja se manifestaría por primera vez, incontestablemente, en febrero de 1943, cuando las radios de los Sherman violaron las leyes del campo de batalla en Kasserine Pass. Todavía no lo sabían, pero ese fue el primer día de la última guerra que ganarían los alemanes. Porque en el momento en que los tanques comenzaron a hablar entre ellos, el silencio de la Wehrmacht ya era una sentencia. Julio de 1941. Antes de Pearl Harbor, antes de El Alamein, antes de que un solo tanque Sherman cruzara el Atlántico, el ejército de los Estados Unidos tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra, silenciosamente. La orden era clara: todos los tanques medianos estadounidenses se estandarizarían con los conjuntos de radio de nueva generación, SCR-508, SCR-528 y SCR-538. No sería una adaptación de obras civiles, ni una improvisación de campaña. Sería una producción dedicada, a escala industrial, con ingeniería militar específica. El proyecto fue confiado a Galvin Manufacturing Corporation, una empresa de Chicago que, años más tarde, el mundo conocería como Motorola. En ese momento, fabricaba radios para automóviles. Pero el reto propuesto por el ejército era diferente: crear un sistema de comunicación capaz de resistir la vibración de un cañón de 75 milímetros, el calor de un desierto africano y el ruido de un motor continental a toda velocidad. Daniel E. Noble, un joven ingeniero con ideas poco convencionales, ideó la solución: no solo mejorar las radios existentes, sino reinventarlas.
Junto con Henryk McNosky, jefe de ingeniería de RF, desarrollaron un concepto que rompía con toda la doctrina alemana: la modulación de frecuencia, o FM. A diferencia de la modulación de amplitud utilizada por las radios alemanas FUG5, la tecnología FM eliminó el crujido, la estática y el ruido eléctrico generado por los motores de tanque. Permitió voces claras y estables, incluso durante desplazamientos y tiroteos. El SCR-508 fue el primer sistema en llevar esta innovación a un vehículo de combate. Con 25 vatios de potencia, 2 receptores y control de frecuencia por cristal, el conjunto transformó el tanque en una estación de comando móvil. Pero lo más revolucionario no estaba en el poder, sino en la estandarización. Cada Sherman saldría de la línea de ensamblaje con la misma configuración, listo para operar dentro de la misma malla táctica. La radio ya no era un accesorio, se convirtió en la columna vertebral de un ejército en movimiento. Mientras tanto, Alemania estaba siguiendo otro camino, limitado por su industria fragmentada, la escasez de metales y la prioridad en el armamento pesado. No podía, y no lo intentó, replicar la lógica estadounidense. Sus radios continuaron teniendo válvulas inestables, sintonización manual, ajustes de condensadores y una operación tan frágil que cualquier golpe podría comprometer la frecuencia. La radio estaba montada en tanques de comando con antenas altas y visibles, lo que los convertía en objetivos preferidos para la artillería enemiga. Los tanques subordinados dependían de estas unidades para recibir órdenes. Si el comandante era destruido, la coordinación se desintegraría. Los Sherman, por otro lado, operaban en una red. Cualquiera podía tomar la iniciativa. Fue el nacimiento de un sistema de redundancia operativa que confundiría por completo la lógica de mando vertical de la Wehrmacht. La fábrica de Galvin, adaptada en un tiempo récord, comenzó a funcionar en 3 turnos. Cada SCR-508 requirió casi 3.000 componentes, incluidos más de 400 condensadores y resistencias, así como osciladores de cristal calibrados con una tolerancia de menos del 0.01%. Fue una obra de ingeniería de precisión, hecha a escala de guerra, y esa escala es la clave. En 1942 se produjeron 3.800 unidades, en 1943 11.400, en 1944 más de 24.000. Al final de la guerra se habían entregado más de 50.000 radios de tanques, suficientes para equipar cada uno de los 49.324 tanques Sherman fabricados por los Estados Unidos. Alemania, con todos sus brillantes ingenieros, sus sagradas escuelas militares y sus legendarios generales, nunca concibió que estaba siendo derrotada por un flujo constante de voz limpia. La doctrina estadounidense, aún en su infancia, comenzó a darse cuenta de que estas radios no solo conectaban tanques, sino que conectaban doctrinas, comandos, compañías y decisiones. En lugar de estructuras fijas, los estadounidenses comenzaron a organizar grupos de trabajo modulares integrados por radio, capaces de cambiar de misión en minutos. Fue una guerra flexible contra una máquina rígida. Fue la comunicación ganando a la fuerza. Un pelotón estadounidense de 5 Sherman podría, en cuestión de minutos, tomar nuevas órdenes, dividirse, pedir apoyo aéreo, informar posiciones, reagruparse y contraatacar, todo por voz. Un pelotón Panzer, en las mismas condiciones, se quedó con la última orden recibida. Alemania llamó a esto disciplina. Los estadounidenses lo llamaron muerte lenta. Y fue en este contraste que el campo de batalla comenzó a cambiar incluso antes del primer disparo. Las ondas de radio se abrían paso a través de donde los cañones aún no habían pasado. La guerra aérea ya había comenzado, y no estaba en el aire. Era electromagnético. Y cuando los primeros tanques Sherman aterricen en el norte de África, no solo traerán acero y pólvora, llevarán lo que ningún oficial alemán ha sido entrenado para enfrentar: una red invisible con voz propia. El primer encuentro entre estas doctrinas tendría lugar pronto, en una mañana polvorienta en el paso de Kasserine, y allí, aunque había ganado tácticamente, Alemania escucharía, por primera vez, el sonido de una guerra que no podía escuchar. El SCR-508 no era solo una radio, era el corazón electrónico de una máquina de guerra en red. Con 181 kilogramos de ingeniería precisa, este equipo transformó el tanque Sherman en algo mucho más que un vehículo de combate. Lo transformó en un nodo, en una red táctica viva.
operando entre 20,0 y 27,9 MHz, con una potencia de transmisión de 25 vatios y estabilidad garantizada por cristales de cuarzo. El SCR-508 ofrecía una comunicación limpia y constante incluso en las peores condiciones: lluvia, barro, fuego de artillería, vibración del motor o impactos directos. Su diferencial técnico residía en 3 pilares: frecuencia estable, doble recepción y canales preconfigurados. Un comandante de tanque podía espiar simultáneamente su red de pelotón y la cadena de mando superior. Esto eliminó los cuellos de botella operativos, permitió tomar decisiones en tiempo real y permitió una doctrina que Alemania nunca desarrolló: un comando adaptativo y distribuido. El intercomunicador BC-606 integró a toda la tripulación. El piloto, el artillero, el cargador y el comandante estaban permanentemente conectados por micrófonos de garganta y auriculares con aislamiento de sonido. No tenían que gritar, tocar o adivinar. Bastaba con hablar. Y cuando hablaban, sabían que eran escuchados. Por otros Sherman, por la artillería aliada, por los aviones que volaban en círculos sobre sus cabezas. Este flujo instantáneo y constante de datos permitió a Sherman reaccionar a las amenazas incluso antes de verlas. Cuando un tanque en la línea del frente localizaba una posición enemiga, sus compañeros, incluso a 2 kilómetros de distancia, ya estaban realineando sus armas antes de que se disparara el primer disparo. Era como pelear con una visión periférica ampliada. Alemania, con su FUG-5 de 10 vatios y su funcionamiento de modulación de amplitud, luchaba con los ojos vendados. El alcance efectivo de las radios alemanas no superaba los unos pocos cientos de metros en movimiento y la estática invadía cada canal como humo a través de las grietas. Por el contrario, el SCR-508 mantenía una comunicación clara en movimiento, en terrenos irregulares, con un alcance práctico de 7 a 10 kilómetros, y en línea recta podía superar los 15. Esto no solo amplió la conciencia del campo, redefinió el campo mismo. El comandante estadounidense pasó de ser un navegante aislado dentro de un casco de acero a formar parte de una red de sensores móviles. Cada tanque era un emisor y receptor de datos. La artillería recibió coordenadas por radio. Las unidades aéreas escucharon las solicitudes directamente de los tanques. El comando reorganizó las formaciones en tiempo real. Ya no era necesario esperar mensajeros, mapas dibujados apresuradamente o interpretaciones ambiguas. Cada palabra transmitida era una acción acelerada. Cada silencio alemán era una oportunidad explotada. El enemigo, que valoraba tanto la iniciativa táctica, descubrió demasiado tarde que la iniciativa depende de la información, y la información, de la conexión. El SCR-508 usaba canales preestablecidos, sintonizados antes de la batalla. Esto significaba que los tanques de diferentes unidades, incluso sin conocerse entre sí, podían comunicarse instantáneamente si estaban asignados a la misma misión. Era flexibilidad doctrinal respaldada por compatibilidad tecnológica. No importaba si el comandante provenía de la 13ª División Blindada y el pelotón de apoyo de la 1ª. Hablaban el mismo idioma y, lo que es más importante, con la misma frecuencia. El SCR-508 también se integró con radios de infantería y sistemas de apoyo trasero, creando una red de comunicaciones que ninguna nación, aliada o enemiga, poseía en ese momento. La Unión Soviética, a pesar de su producción en masa de tanques T-34, colocó radios solo en tanques de comando. El resto operaba con banderas, toques y órdenes preestablecidas. Alemania, con su ingeniería precisa, nunca produjo suficientes radios. La doctrina estadounidense, por el contrario, asumió desde el principio que la radio era un arma esencial. Así que el Sherman no era un tanque de radio, era una radio blindada. El sistema eléctrico del vehículo está diseñado para alimentar el SCR-508 con energía estable y filtrada. A diferencia de los sistemas alemanes, que sufrían interferencias eléctricas directamente del encendido y los motores, los tanques estadounidenses usaban convertidores de dinamo que estabilizaban la corriente y aislaban el ruido. Cada detalle del sistema priorizó la comunicación funcional. El blindaje del Sherman podría ser inferior. Su cañón de 75 mm podría ser menos efectivo contra blindajes pesados, pero el conjunto operaba en total coordinación. No tenían que ser los más fuertes, solo tenían que luchar juntos. Y lucharon.
Las órdenes fluían desde la retaguardia hasta la línea del frente como corriente eléctrica. La destrucción de un tanque no implicó el colapso de la unidad. Otros se hicieron cargo. Se compartió la conciencia táctica. La radio garantizaba lo que los alemanes nunca entendieron del todo: redundancia. En la doctrina de la Wehrmacht, matar al comandante era desmantelar la unidad. En la doctrina estadounidense, matar al comandante era simplemente activar el siguiente transmisor. Para los soldados del eje, los Sherman parecían multiplicarse, predecir movimientos, reaccionar antes de ser atacados. La ilusión era de omnisciencia. La realidad era la ingeniería. El SCR-508 no le dio al Sherman una potencia de fuego superior, pero sí le dio algo más valioso: tiempo. Es hora de ver. Es hora de decidir. Es hora de actuar. En la guerra, el tiempo es el recurso más letal. Y aunque Alemania creía que estaba luchando contra tanques, en realidad estaba siendo derrotada por una red invisible. Una red que se fortalecería con cada aterrizaje, cada refuerzo, cada nuevo canal conectado. Y el campo de batalla elegido para la primera prueba real de esta máquina invisible fue el mismo en el que los alemanes se sentían invencibles: el norte de África. En el paso de Kasserine, en febrero de 1943, la doctrina estadounidense encontraría su prueba de fuego. Pero lo que los generales de la Wehrmacht verían aquí no era solo un choque entre vehículos blindados, era el presagio de un nuevo tipo de guerra. Una guerra donde el silencio sería la peor arma contra sí misma. Febrero de 1943. En las colinas secas y polvorientas del paso de Kasserine, las fuerzas estadounidenses se enfrentaron a su primera gran prueba contra el Afrika Korps blindado alemán. Bajo el mando del general Rommel, los tanques Panzer IV y los vehículos semiresistentes avanzaron con la confianza de los veteranos. Delante de ellos estaban las unidades del recién desplegado Pino.er ejército de los E.U., con soldados inexpertos, logística en formación y tanques M4 Sherman, que hasta entonces habían sido subestimados por su blindaje inferior y cañones de menor calibre. La victoria táctica alemana en ese enfrentamiento parecía inevitable. Y de hecho, en términos de avance territorial, lo fue. Pero había algo que Rommel y sus oficiales no podían explicar. Los tanques estadounidenses parecían saber exactamente dónde estaban sus flancos, incluso cuando estaban separados por elevaciones, cañones y visibilidad nula. Si una posición era atacada, la reacción no provenía del comandante directo, sino de un tanque que nadie sabía que estaba allí. La cobertura cruzada, el cambio de formación, el reposicionamiento coordinado, todo sucedió con un grado de sincronización que no se ajustaba a los modelos tácticos de la Wehrmacht. No había bengalas, ni mensajeros, ni tiempo para que las órdenes se transmitieran visualmente. La única explicación posible estaba donde los alemanes nunca imaginaron mirar: en las ondas de radio que cruzaban el campo de batalla sin ser vistas. Mientras que las radios alemanas FUG-5 operaban con dificultad, limitadas a transmisiones de corto alcance y afectadas por la interferencia generada por los propios motores de los tanques, las radios SCR-108 de los Sherman mantenían una comunicación clara, continua y confiable incluso en movimiento y en terrenos accidentados. Durante la batalla, los oficiales alemanes informaron que sus formaciones fueron sorprendidas por contraataques provenientes de direcciones inesperadas. En situaciones normales, este tipo de respuesta requeriría observación directa, envío de órdenes y tiempo de reposicionamiento, pero los estadounidenses reaccionaron en segundos. La explicación técnica: cada Sherman era tanto una plataforma de combate como un punto de escucha para la red. Cuando un tanque detectaba un movimiento enemigo, lo transmitía en tiempo real a los demás, lo que permitía reacciones simultáneas y conjuntas. El resultado fue un comportamiento coordinado de enjambre, que dio la impresión de que los estadounidenses siempre estaban un paso por delante. Esta comprensión causó un malestar inmediato entre los veteranos alemanes. La 10ª División Panzer, en un informe enviado a la inteligencia de Berlín, describió el rendimiento de los vehículos blindados estadounidenses como altamente reactivo, con una comunicación y coordinación inexplicablemente fluidas a un nivel táctico inusual para las unidades recién disueltas. Pero ni siquiera los analistas alemanes más experimentados pudieron identificar el origen de esta fluidez. Todavía creían que se trataba de una cuestión de entrenamiento.
La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. En la posbatalla, las unidades de inteligencia alemanas interceptaron transmisiones de radio estadounidenses y notaron una claridad inusual, sin silbidos, sin superposición, sin estática. Los analistas estaban intrigados, pero atribuyeron la calidad a la ausencia de interferencias ambientales o al uso de equipos de soporte estáticos. Lo que no sabían es que los tanques Sherman llevaban radios FM con modulación de frecuencia que, por naturaleza, filtraban el ruido y resistían la interferencia eléctrica. Esta ignorancia técnica se volvería fatal en los meses siguientes, cuando los alemanes se enfrentarían nuevamente a los mismos Sherman, ahora en mayor número y con mejor doctrina. El paso de Kasserine fue más que una batalla. Fue la advertencia silenciosa de una transformación que aún no había sido nombrada. Una confrontación en la que la potencia de fuego alemana ganó sobre el papel, pero perdió en percepción. La Wehrmacht emergió del cañón creyendo que la victoria estaba asegurada, pero también salió atormentada por una duda que nadie podía explicar. Y esta duda crecería con cada nueva derrota, porque los tanques estadounidenses no solo se estaban multiplicando, estaban hablando. Y lo que dijeron, en silencio, comenzaría a cambiar el curso de la guerra. En la siguiente parte, revelaremos cómo los propios informes de inteligencia alemanes han ignorado la clave de esta transformación, y cómo la interpretación errónea más común en la guerra no es ni táctica ni técnica, es pensar que el enemigo está jugando el mismo juego que tú. Unos días después de la batalla del Paso de Kasserine, la sección de inteligencia de la 10ª División Panzer emitió un informe clasificado. En él, los analistas reconocieron un fenómeno inusual. Las unidades blindadas estadounidenses, incluso operando en formaciones dispersas y con poca experiencia en combate, mostraron un nivel anormalmente alto de coordinación para las tropas recién desembarcadas. Pero, al tratar de explicar la razón, el análisis se deslizó hacia el error recurrente de la guerra moderna: subestimar lo que no se ve. El informe atribuyó esta efectividad a una supuesta doctrina de comando agresiva, junto con programas intensivos de entrenamiento de disciplina de radio. No se mencionan las radios FM, sin sospechas sobre una posible innovación tecnológica. Alemania, orgullosa de su tradición técnica, simplemente no consideró que el ejército de los Estados Unidos pudiera haber superado sus estándares en ingeniería de comunicaciones. Para la inteligencia alemana, los estadounidenses actuaban de manera coordinada porque habían sido bien entrenados, y no porque estuvieran conectados por una malla digital primitiva que integraba voz, comando y visión situacional. Era una confusión clásica entre efecto y causa. El comportamiento táctico estadounidense, fluido, adaptable, descentralizado, era visible, pero el sistema que lo sostuvo permaneció invisible, y esta mala interpretación se repitió en todos los niveles del mando alemán. Los oficiales experimentados, entrenados en la doctrina de la rigidez jerárquica, todavía creían que una unidad militar solo podía coordinarse sobre la base de la presencia física del comando, cuando los estadounidenses demostraron lo contrario. La reacción alemana fue de incredulidad, no de investigación. La superioridad invisible de Estados Unidos, construida en fábricas, laboratorios y líneas de montaje, y no solo en campos de entrenamiento, pasó desapercibida para los ojos que todavía buscaban tanques y divisiones, no redes y protocolos. En el alto mando de la Wehrmacht, los informes técnicos comenzaron a generar advertencias sobre la capacidad de respuesta estadounidense, pero fueron ignorados o relativizados. Uno de los documentos presentado por la Abwehr en abril de 1943 decía: las unidades blindadas estadounidenses operan con una movilidad e independencia inusuales. Esto probablemente se deba a un estándar más riguroso de disciplina de radio que el nuestro. Una vez más, la radio fue vista como un problema de procedimiento, no de tecnología. Ignoró el hecho de que Alemania operaba radios AM frágiles con alcance limitado, mientras que los estadounidenses habían adoptado un estándar de comunicación FM con estabilidad cristalina y cobertura a gran escala. Los ingenieros de señales de la Wehrmacht, cuando se les preguntó sobre la posibilidad de utilizar la modulación de frecuencia, descartaron el concepto por complejidad excesiva y la necesidad de componentes industriales difíciles de obtener. En la práctica,
Esto significaba que Alemania sabía que existía la tecnología, pero creía que no era práctica en combate. Los Estados Unidos, por su parte, acababan de demostrar que no solo era factible, sino que era decisivo. El problema, sin embargo, no era solo técnico, era ideológico. La máquina de guerra alemana fue diseñada para operar sobre la base de un orden directo, un mando visible, una voz presente. La idea de que las unidades tácticas pudieran actuar en red, con relativa autonomía y coordinación en tiempo real, era ajena a la doctrina prusiana. Se creía que al eliminar la figura central del comandante, la unidad se desmoronaría. En los Estados Unidos la estructura se construyó a la inversa. Si el comandante caía, otro tomaría el relevo por radio, sin pérdida de flujo. Esta diferencia filosófica no fue notada por la inteligencia alemana porque no se ajustaba a sus modelos mentales. Un analista interpreta lo que puede imaginar, y Alemania no imaginó que la radio podría reemplazar la presencia física. La trágica ironía es que esta miopía estratégica no se ha corregido incluso después de docenas de encuentros con las fuerzas estadounidenses. Con cada nueva batalla, se repetía la misma explicación. Disciplinados, bien entrenados, comandantes agresivos, nunca tecnológicamente superior. Cuando se capturaron las primeras radios SCR-108 en el campo, su análisis técnico tomó meses, e incluso después de desmantelarlos, los ingenieros alemanes clasificaron el sistema como excesivamente redundante y complejo. No entendieron que, precisamente porque era redundante, era invulnerable al colapso. Los estadounidenses no construyeron una cadena de mando, construyeron una red entrelazada de toma de decisiones, una doctrina que crecía con cada nueva campaña, alimentada por datos, aprendizaje y adaptación. La inteligencia alemana observó los efectos, pero ella permaneció ciega a la causa. Mientras los informes continuaban minimizando la importancia de la comunicación en red, los estadounidenses convirtieron cada tanque en una célula pensante. No simbólicamente, sino literalmente. Un Sherman operaba no solo sobre la base de lo que veía frente a él, sino también sobre lo que escuchaba desde los flancos, desde el cielo, desde la retaguardia. Y cada decisión tomada en el campo fue un reflejo colectivo, no individual. Alemania, atrapada en un modelo de guerra en el que el soldado seguía órdenes, ahora se enfrentaba a un enemigo que construía órdenes en tiempo real, basadas en información compartida. En un conflicto donde el tiempo de reacción decidía quién sobrevivía y quién caía, esta diferencia era letal. A fines de 1943, incluso después de múltiples enfrentamientos con las fuerzas estadounidenses en el norte de África, Sicilia e Italia, la Wehrmacht todavía trataba a la radio como un accesorio. Solo 1 de cada 5 tanques medianos operativos tenía un transmisor. El resto seguía sordo. La doctrina se negó a aceptar que la guerra ya había cambiado, que el arma decisiva ya no era el cañón de 85 mm, era la capacidad de escuchar y responder. En septiembre de ese mismo año, los oficiales de la Panzerdivisión que luchaban en Italia registraron en sus informes un patrón inquietante. Los tanques estadounidenses reaccionaron antes de ser vistos. Un comandante escribió: «Saben dónde estamos, incluso cuando no nos ven. Actúan como si compartieran los mismos ojos. No compartían ojos, compartieron datos». Y esta percepción, aún poco comprendida, se volvería insostenible al mes siguiente, cuando los estadounidenses usarían su red táctica en un terreno que se suponía que favorecería a Alemania. Pero incluso entre las montañas de Italia, donde los signos visuales desaparecen y el alivio se traga el sonido, las radios Sherman seguirían hablando, y los Panzers continuarían en silencio. Mientras las radios estadounidenses atravesaban el caos del campo de batalla con la precisión de los bisturíes electrónicos, los tanques alemanes operaban en una cacofonía analógica que confundía más que comunicaba. FUG-5, el principal sistema de radio de los vehículos blindados alemanes, parecía moderno sobre el papel. Operaba en la banda de 27,0 a 33,3 MHz y prometía comunicaciones seguras. Pero la realidad era diferente. Su transmisor de solo 10 vatios apenas podía superar unos cientos de metros cuando el vehículo estaba en movimiento. Y cuando el motor rugía, las orugas giraban y los sistemas internos vibraban con el impacto del terreno. La señal desaparecía por completo. Lo que los alemanes llamaron comando de radio fue, en efecto,
Un grito amortiguado por la estática y el ruido de encendido. Cada chispa generada por una chispa de motor interfirió directamente con la recepción. Y sin ningún sistema de supresión eléctrica efectivo, la guerra de radio alemana se perdió incluso antes de comenzar. La mayoría de los tanques, de hecho, no podían transmitir. De los 5 vehículos típicos de un pelotón Panzer, solo 1 o 2 estaban equipados con transceptores completos. Los otros solo llevaban receptores pasivos. Podían escuchar, pero nunca responder. Esto hizo que la comunicación fuera unidireccional, frágil y centralizada. Si el comandante era alcanzado, algo común dado su alto perfil y las múltiples antenas que lo delataban, el resto del pelotón se sumergía en silencio. Una respuesta inmediata se volvió imposible. La maniobra colectiva se evaporó. El pelotón se fragmentó en unidades de sordos y ciegos. Por el contrario, el SCR-508 de los estadounidenses ofrecía una potencia de salida de 25 vatios, con estabilidad de frecuencia controlada por cristal de cuarzo. Esto significaba que los canales no oscilaban incluso bajo temperaturas extremas o vibraciones violentas. Además, el sistema podía operar con hasta 10 canales predefinidos, lo que permitía a los tanques cambiar rápidamente entre redes de pelotón, compañía, comando o incluso artillería e infantería. Cada tripulación tenía micrófonos de garganta y auriculares con aislamiento de sonido, integrados en un sistema de intercomunicación interno, BC606, que mantenía constante el flujo de información, incluso durante los momentos más caóticos del combate. Mientras que un comandante Panzer tenía que gritar o tocar el hombro de su operador para comunicarse, los estadounidenses susurraban comandos transmitidos con claridad digital. ¿La diferencia práctica? Los Sherman podían coordinar emboscadas, reposiciones, llamadas de apoyo aéreo o incluso retiradas sincronizadas, en tiempo real. Los Panzers no lo hicieron. Aún más devastadora fue la inestabilidad de frecuencia de las radios alemanas. Basado en condensadores variables, el FUG-5 perdió fácilmente la tono. Todo lo que se necesitó fue una vibración inusual, un cambio en el clima, o un ligero desplazamiento en el terreno para que se perdiera el canal, lo que requirió una recalibración manual. Esto no solo costaba preciosos segundos en combate, sino que requería un operador de radio altamente capacitado que se concentrara solo en esta tarea. En el campo, bajo el fuego enemigo, esto era imposible. En los laboratorios de Galvin Manufacturing, el futuro Motorola, el diseño del SCR-508 se planeó para lo contrario, tolerancia absoluta al caos. Su chasis blindado, con absorción de impactos y tolerancia térmica, mantenía las operaciones incluso con el tanque bajo fuego intenso o girando bajo rieles a toda velocidad. Era una máquina de guerra electrónica creada para sobrevivir a la guerra misma. La ironía de esta historia es que Alemania, pionera en el uso de radios en tanques desde la década de 1920, técnicamente retrocedió en la década de 1940, incapaz de mantener la producción de transceptores a gran escala. De los aproximadamente 12.000 tanques medianos y pesados fabricados entre 1942 y 1945, menos de 2.000 recibieron radios completas. Esto representó una tasa de implementación de menos del 20%. En comparación, Estados Unidos logró una cobertura del 100% de los 49. 324 Sherman producidos. Todos salieron de fábrica con el SCR-508 instalado, calibrado y probado. Un tanque estadounidense no era aceptado en la línea del frente si no tenía una radio funcional. La comunicación no era auxiliar, era doctrina. Era un requisito para operar. El contraste entre el poder y la inutilidad fue más evidente en los campos de batalla montañosos de Italia entre septiembre y diciembre de 1943. Se suponía que el terreno beneficiaría a los alemanes, especialistas en defensa estática y emboscadas en pasajes estrechos, pero American FM demostró ser aún más letal allí. La modulación de frecuencia se destacó precisamente en entornos de reflexión múltiple, donde las señales AM perdieron fuerza o chocaron consigo mismas. La multiplicidad de caminos, provocada por las montañas y los valles, fue filtrada precisamente por los receptores americanos. Las señales alemanas, por otro lado, fueron tragadas por los acantilados y anuladas por los bosques. Los tanques Sherman aislados por crestas rocosas aún podían comunicarse entre sí, mientras que los Panzers al costado de la carretera ni siquiera podían pedir refuerzos.
La capacidad de mantener un sistema nervioso colectivo en un campo de batalla fragmentado ofrecía a los estadounidenses una ventaja que iba más allá de la técnica. Era táctica, doctrinal, psicológica. Las tripulaciones sabían que no estaban solas. Podían pedir refugio, asedios, evacuación médica o apoyo aéreo. El soldado aislado era, de hecho, un nodo consciente de un organismo más grande. Los alemanes, por otro lado, con equipos que fallaron en el momento crítico, experimentaron lo contrario: creciente aislamiento, duda, vacilación. Las decisiones se retrasaron, los errores se acumularon, la moral se erosionó. La historia de la guerra ciega de Alemania se escribió no solo con tanques de reclutamiento, sino con ejércitos sordos. Si cada movimiento mecánico, una cinta de correr girando, un motor acelerando, un contacto metálico que se hace, generaba interferencias, la radio alemana se convertía no en una herramienta sino en un obstáculo. Un comandante informó en 1944: cuando más lo necesitamos, la radio responde con zumbidos y silencio. Pero la estadística más despiadada vendría con la producción. Mientras que los estadounidenses fabricaban más de 50.000 unidades del SCR-508 al final de la guerra, Alemania logró producir poco más de 6.000 Fug-5. La mayoría ni siquiera llegó a los campos de batalla. Muchos se quedaron en los almacenes, sin repuestos o sin técnicos capaces de instalarlos bajo presión. Los Panzers eran imponentes, pero estaban mudos, y el ejército que no escucha, no responde. Sin embargo, el efecto de esta sordera estratégica aún no se había revelado de una manera más brutal. Pronto, los tanques Sherman ya no solo se comunicarían entre sí, sino que también integrarían infantería, artillería y aviación. El siguiente salto sería la unificación de toda la máquina estadounidense bajo un solo pulso: el pulso de la radio. Después de la amarga experiencia en Kasserine, los estadounidenses aprendieron más que cómo reaccionar. Aprendieron a integrarse. La doctrina de combate fue revisada. No solo los tanques debían operar en red, sino toda la fuerza combinada: infantería, artillería, ingeniería, aviación y comando logístico. La radio ya no es una herramienta para la coordinación entre vehículos y se ha convertido en un sistema nervioso para todo el cuerpo de batalla. Cuando los aliados invadieron Sicilia en julio de 1943, los Sherman no solo avanzaban en columna, sino que avanzaban en sinfonía. Radios SCR-508 interconectadas con estaciones de infantería portátiles, transmisores aerotransportados y centros de comando montados en barcos. Cada tanque podía transmitir o recibir órdenes de la artillería naval y, con el apoyo de radios secundarias, incluso coordinar ataques aéreos tácticos. Por primera vez en la historia militar, una formación blindada actuó como interfaz directa entre las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas. El campo de batalla dejó de ser un escenario de compartimentos separados y comenzó a funcionar como un sistema unificado, un sistema en el que cada elemento escuchaba y respondía. En Italia, este modelo se amplió con refinamiento. En Montecassino, en las estrechas calles de Nápoles y en las laderas fangosas de Anzio, el Sherman se convirtió en un centro de distribución táctico. Cuando un pelotón de infantería fue detenido por el fuego enemigo, todo lo que se necesitó fue una llamada de radio. La artillería de campaña ajustó las coordenadas. La aviación de combate se sumergió para el bombardeo quirúrgico y los tanques en otro sector ajustaron el rumbo para cortar la retaguardia opuesta. Todo en minutos. Sin bengala, sin mensajero, sin vacilación. Fue una guerra de latencia mínima. Un comandante blindado de la tercera división informó: la radio nos dio ojos en la oscuridad. No esperábamos más pedidos, tomamos decisiones. Mientras tanto, Alemania seguía creyendo que su superioridad técnica era una cuestión de cañones, que la guerra la ganaría quien perforara primero. Pero lo que los alemanes no vieron, literalmente, fue que sus tanques luchaban como soldados en la Primera Guerra Mundial, atados por órdenes previas, limitados a la visión directa e incapaces de adaptarse bajo el fuego. En el campo, cuando una unidad estadounidense sufría una pérdida de mando, el siguiente tanque tomaba el relevo. La red absorbió la pérdida. Entre los alemanes, la muerte de un comandante a menudo paralizaba a toda la formación, que no tenía forma de coordinarse sin él. La diferencia era simple. Para los E.U., la radio reemplazó a la autoridad física.
Para Alemania, la autoridad era insustituible. Y eso, en la guerra, es una sentencia. Cuando se inició el día D, esta diferencia alcanzó su punto máximo. El 6 de junio de 1944, más de 2.700 tanques y vehículos blindados de transporte de personal desembarcaron en Normandía, todos con radios operativas. Cada unidad de infantería avanzó con transmisores de radio SCR-300 en su espalda, conectados a la red táctica de los Sherman. Cada comandante de pelotón podría, si era necesario, comunicarse directamente con la aviación de combate o los destructores de la flota. Mientras tanto, las fuerzas alemanas, fragmentadas por meses de bombardeos y sabotajes, operaban con líneas cortadas, radios dañadas y una dependencia casi total de los mensajeros. La diferencia entre una red viva y un sistema roto era visible en cada playa, cada cráter, cada arboleda. Las unidades estadounidenses se adaptaron en tiempo real, rediseñando su avance en función de las actualizaciones que fluían segundo a segundo. En Omaha, por ejemplo, los tanques Sherman fueron desviados de sus rutas originales para apoyar a los sectores donde la resistencia alemana era más fuerte, no por orden centralizado, sino por alertas por radio de unidades asediadas. Este tipo de flexibilidad operativa era imposible para la Wehrmacht. Cuando algo salía mal, esperaban órdenes, y las órdenes no llegaban. En el campo, esta latencia costó vidas. Pero la estadística que mejor define este abismo es brutal. En el primer mes después del día D, los estadounidenses ya habían instalado más de 60.000 unidades tácticas de radio de campo en Francia. Alemania, en todo 1944, apenas superó las 7.000 unidades producidas para el frente occidental. Si esto te sorprendió, escribe en los comentarios. La logística gana. Porque en la guerra moderna, los cables, transmisores y cristales de cuarzo pesan más que los escudos de 100 milímetros. Y con cada nueva ciudad liberada, la red estadounidense se hizo más extensa, más confiable, más rápida. Con estaciones repetidoras móviles y equipos de mantenimiento avanzados, las radios Sherman se repararon en el campo, se recalibraron en cuestión de minutos, y se reubicaron con facilidad. Las radios alemanas, por otro lado, cuando se descomponían, requerían reemplazos que no existían. Eran piezas raras en un ejército que priorizaba el acero sobre la señal. En entrevistas de posguerra, los funcionarios alemanes admitieron el impacto del sistema de comunicación estadounidense. El general Panzer Lehr Bayerlein confesó: siempre estuvieron un paso por delante, incluso cuando llegamos primero. La radio estadounidense no solo dio respuestas, sino que dio anticipación. El comando estadounidense veía al enemigo a través de los ojos de cada unidad conectada. Los alemanes, por otro lado, solo veían a dónde podían ir sus propios soldados. Uno era táctico, el otro era ciego. Pero la mayor ironía estaba por venir, porque mientras los tanques Sherman se conectaban al campo de batalla, había otra fuerza estadounidense, muy por encima de ellos, que estaba a punto de ingresar a la misma red. Y cuando el cielo comenzó a escuchar el suelo, la guerra ha cambiado de capas. En el verano de 1944, los tanques estadounidenses avanzaban a través de los laberintos naturales del bocage francés, una maraña de setos, árboles gruesos y terrenos irregulares que convertían cada kilómetro en un campo minado de trampas invisibles. Los Sherman estaban listos. Conectados por radio SCR-508, operaban en perfecta armonía entre sí y con los puestos de mando, pero había una pieza vital del rompecabezas que aún funcionaba en silencio: la infantería. Mientras que los vehículos blindados intercambiaban información sobre la frecuencia VHF con estabilidad cristalina, los soldados de infantería usaban radios SCR-300, diseñadas para comunicaciones entre unidades de infantería, pero incapaces de conectarse directamente a los tanques. La barrera era técnica, pero el impacto fue humano. En combates como el de Saint-Lô, la separación entre los mundos del acero y la sangre casi le cuesta caro. Las tropas que avanzaban a pie, atrapadas entre muros vivos y emboscadas, no podían advertir a sus propios tanques de minas ocultas, cañones antitanque camuflados o posiciones enemigas justo delante. Gritar no funcionó. Las bengalas eran inútiles en un campo cerrado. Y cuando un pelotón fue alcanzado por fuego enemigo, el Sherman más cercano fue a su misión, ajeno a lo que estaba sucediendo a unos metros de distancia. Esta desconexión condujo a muertes, no por falta de fuerza,
sino por falta de escucha. Fue en este escenario que surgió una solución poco probable, resultado de la presión del campo y la capacidad de adaptación estadounidense. Los soldados de ingeniería comenzaron a instalar, de manera improvisada, teléfonos de campo EE-8 en los lados exteriores de los Sherman, alimentados por baterías simples y conectados directamente al intercomunicador interno del tanque. Estos teléfonos permitían a un soldado de infantería simplemente levantar el auricular, tocar el cadáver y hablar con el comandante que estaba dentro. Una idea simple, pero salvó cientos de vidas. Esta adaptación, que no estaba incluida en los manuales y no provenía de la doctrina oficial, fue rápidamente adoptada a gran escala. En unas pocas semanas, ya formaba parte del protocolo de campo. A cada tanque de apoyo cercano se le dio un teléfono externo, protegido por una pequeña caja blindada, accesible al toque de cualquier combatiente en tierra. La radio seguía siendo el corazón de la operación, pero ahora, un corazón con los oídos puestos en el sangrado. Esta solución simbolizaba algo más grande. Demostró que la verdadera ventaja de Estados Unidos no era solo la tecnología de punta, sino la capacidad de identificar una falla, reaccionar con agilidad y adaptarse en tiempo real, mientras la Wehrmacht permanecía unida a estructuras rígidas, donde los cambios operativos requerían la aprobación del Comando Central. Estados Unidos permitió a sus soldados ajustar el campo en función de las necesidades inmediatas. La innovación no vino de arriba, surgió de la necesidad, y se incorporó rápidamente. El resultado fue una creciente fusión entre las armas. La infantería comenzó a operar con más confianza junto a los tanques. La coordinación entre los vehículos terrestres y blindados se ha vuelto más estrecha. Un soldado podía cubrirse detrás de un Sherman y al detectar una posición de ametralladora más adelante, advertir directamente al comandante del tanque. En segundos, la torre giró. El objetivo fue neutralizado. No hay órdenes desde arriba. Sin retrasos. Sin muertes innecesarias. La guerra, una vez más, no se ganó con más fuego, sino con más conexión. El ejército estadounidense, todavía en formación al comienzo de la guerra, se había transformado en una entidad orgánica, donde cada componente reaccionaba, sentía y se ajustaba en sintonía con el todo. Y todo esto fue posible gracias a una doctrina que entendía que la información no es un lujo, es supervivencia. En contraste, los alemanes todavía operaban con radios incompatibles entre unidades, sin estándar de frecuencia, y con doctrinas que requerían la presencia física del comando para cambios tácticos. La idea de que un soldado pudiera alterar el comportamiento de un tanque era impensable. Para la Wehrmacht, esto era desorden. Para los estadounidenses, fue la autonomía. En entrevistas de posguerra, los soldados alemanes capturados revelaron su asombro por la forma en que los estadounidenses integraron sus tanques con la infantería. Uno de ellos declaró: "No sabíamos a dónde iban, pero siempre parecían saber dónde estábamos. Eso fue todo. Ellos lo sabían, porque estaban escuchando. La radio había unido metal y carne, blindaje y voz, estrategia y supervivencia, pero esta integración aún estaba evolucionando. Y el siguiente paso ya no sería una adaptación improvisada, sería una expansión deliberada. Porque cuando los tanques comenzaron a hablar con los cielos, la guerra dejó de ser horizontal y se volvió tridimensional. El 25 de julio de 1944, la tierra de Normandía tembló. Durante 72 horas, más de 3.000 aviones lanzaron un diluvio de bombas sobre las líneas alemanas al sur de Saint-Lô. Fue el comienzo de la Operación Cobra, la maniobra que atravesaría el frente occidental y allanaría el camino para la liberación de Francia. Pero lo que los informes de la época no capturaron por completo fue el engranaje invisible que convirtió ese bombardeo en un avance coordinado, una red de radios que unía cada tanque, cada soldado, cada pieza de artillería, cada avión de apoyo. Fue en este contexto que la segunda división blindada de EE-U ejecutó lo que sería la mayor demostración de mando fluido en la historia militar. Más de 200 tanques Sherman se movieron en múltiples direcciones, reaccionando a los cambios de terreno, los contraataques alemanes y las fallas logísticas, todo en tiempo real. No había centralización, no hubo espera. Cuando un comandante era alcanzado, el siguiente tanque tomaba el control, y todos lo sabían. La red absorbió el impacto y redistribuyó el plomo en segundos. Un teniente, que apenas conocía el terreno,
fue elevado al punto focal de toda una columna, simplemente porque su radio seguía transmitiendo. ¿El resultado? Los avances que, en la doctrina tradicional, tardarían horas en reorganizarse, ahora se completaron en minutos. Fue una guerra adaptable, descentralizada y autónoma, posible gracias a antenas, baterías y transmisores. Mientras tanto, en el otro extremo de la línea, Panzerlehr, la unidad de élite de la Wehrmacht, trató de mantener su formación bajo ataque constante, comando central rígido, dependiente de mensajes codificados por mensajeros y órdenes visuales transmitidas por banderas o humo. Pero en medio del polvo levantado por las bombas y el intenso fuego de las ametralladoras, las señales desaparecieron. Los oficiales gritaron pidiendo respuestas. Los tanques esperaban instrucciones que no llegaron. Y cuando llegaron, ya estaban desactualizados. La división que se suponía que representaba el pináculo de la ingeniería blindada alemana se estaba hundiendo en la desorganización, no por falta de coraje, sino por falta de canal. Un comandante alemán informó: cuando comenzamos a entender lo que estaban haciendo los estadounidenses, ya nos habían pasado. La operación Cobra no fue solo un avance físico, fue un colapso doctrinal. Por primera vez, el modelo tradicional de guerra, donde las órdenes se cumplen, los soldados ejecutan y cada decisión espera una cadena de aprobación, ha sido derrotado por una estructura horizontal, distribuida y cambiante. Los tanques Sherman ya no eran vehículos que esperaban instrucciones. Éramos nosotros de una inteligencia colectiva. Si un flanco caía, los otros se adaptaban. Si un sector se expandía, los otros reubicaban el fuego y la cobertura. Nada de esto fue obra de adivinación, fue radio, pura y directa. Y no había forma de detenerlo. Los alemanes intentaron interferir, pero las radios estadounidenses operaban en frecuencias FM, inmunes a la mayoría de los intentos de interferencia. Además, cada canal estaba encriptado con códigos rotativos. Cuando una industria se veía comprometida, el canal cambiaba instantáneamente. Una comunicación que los alemanes ni siquiera podían escuchar, y mucho menos descifrar. Panzerlehr perdió más de la mitad de su blindaje en menos de 2 días, pero la derrota más profunda no estaba en el ámbito físico, sino en el ámbito de la comprensión. Lo que una vez pareció una desorganización estadounidense resultó ser un nuevo tipo de orden, y lo que una vez pareció una disciplina alemana resultó ser parálisis. Por primera vez, se hizo evidente que la tecnología ya no era un soporte para la doctrina, sino doctrina. La radio ya no es un accesorio y se ha convertido en el nuevo comando. Ya no importaba quién estaba en la cima, importaba quién estaba conectado, y Estados Unidos lo fue. Cada tanque, cada avión, cada batería de artillería, cada pelotón de infantería, un ejército donde la pérdida de un comandante no significaba colapso, sino redistribución. Un sistema donde la misión no dependiera de una sola mente, sino de una red resiliente. Cuando el general Fritz Bayerlein, comandante del Panzerlehr, fue interrogado después de la guerra, confesó: hemos perdido no solo la capacidad de contraatacar, perdimos la capacidad de entender lo que estaba sucediendo. La guerra había entrado en una nueva era, y aquellos que no querían escuchar estaban fuera de ella. Pero lo más impresionante estaba por venir, porque si los tanques ya estaban hablando entre sí, y si la infantería ya los estaba activando directamente, ¿qué sucedería cuando los cielos también comenzaran a responder al mismo llamado? La siguiente fase de la guerra no solo sería móvil, sería aéreo, y la radio estadounidense aún no había mostrado todo su alcance. Para el miembro de la tripulación de un Sherman, la guerra nunca fue completamente silenciosa. Incluso en los momentos en que el motor rugía bajo y los alrededores parecían tranquilos, siempre había una voz en el auricular. A veces una advertencia sobre el movimiento enemigo que se avecina, otras veces un comando de reubicación en seco. Pero, sorprendentemente, a menudo, era solo una presencia, un «estamos aquí», dicho por otro tanque a millas de distancia. La red de radio SCR-508 no era solo un sistema táctico, también era una red emocional. Los soldados estadounidenses que operaban tanques blindados aprendieron en el fragor de la batalla que el sonido de la voz de un camarada al otro lado de la línea no era solo estrategia, era supervivencia mental. Fue un ancla psicológica. En medio del caos, los ecos constantes de las voces de otros miembros de la tripulación reforzaron la idea de que nadie estaba solo. Eso lo cambió todo.
Cuando un pelotón fue emboscado en una carretera estrecha en Normandía, los tanques en la retaguardia no solo escucharon la llamada de socorro, sino que escucharon el pánico en sus voces, la urgencia real, la fatiga acumulada, y esto generó una respuesta emocional incluso antes de la respuesta táctica. Regresaron, cubrieron, porque escuchar es reconocer. Un comandante de pelotón de la 4ª División Blindada registró en su diario: es extraño decirlo, pero la guerra se ha vuelto menos solitaria. Siempre había alguien escuchando, alguien que respondiera. Fue este tipo de conexión la que transformó cada unidad en parte de un organismo colectivo. La doctrina estadounidense, que ya encarnaba la idea del mando distribuido, ahora se complementaba con algo más profundo, una moralidad compartida, respaldada por voces humanas transmitidas en tiempo real. Era posible reírse entre batallas, compartir información trivial, aliviar la tensión con un comentario. Y, sobre todo, era posible sentir que, incluso en el humo y el miedo, había una red viva que sostenía la acción. Por otro lado, el contraste fue brutal. La doctrina alemana prohibía el uso informal de radios. Las transmisiones tenían que ser objetivas, cortas, controladas. A menudo, las tripulaciones de Panzer pasaban horas en absoluto silencio, esperando órdenes que no llegaban u operando en completo aislamiento, debido a la falta de compatibilidad entre los sistemas. La radio alemana no era un canal, era una herramienta administrativa. Esto tuvo consecuencias directas: la ausencia de retroalimentación, reacción emocional, pequeñas confirmaciones, generó dudas. Un comandante no sabía si sus subordinados habían recibido la orden. Un operador de radio no sabía si lo habían escuchado. El silencio se convirtió en ansiedad. Y en combate, la ansiedad se convierte en vacilación. En un estudio realizado por el Ejército de los Estados Unidos después de la guerra, más del 60% de los tripulantes de tanques alemanes capturados informaron experiencias de confusión táctica porque no conocían la ubicación o el estado de otras unidades cercanas. Entre los estadounidenses, este número fue inferior al 10%. La radio no era solo información, fue una guía, y la guía ahorra más que la armadura. Psicológicamente, los estadounidenses construyeron una guerra de cooperación. Sabían que cada decisión tomada en un tanque repercutiría en los demás. Sabían que no estaban actuando de forma aislada. Esto permitió más iniciativa, más audacia, más resiliencia. Era posible cometer un error y advertir. Era posible dudar y ser cubierto. Era posible caerse y ser reemplazado. La radio eliminó el miedo más antiguo del campo de batalla: el miedo a desaparecer solo. Los alemanes, con tripulaciones entrenadas bajo una disciplina inquebrantable y dependientes de una rígida cadena de mando, rara vez podían improvisar. Sin saber dónde estaban los demás, cada decisión se convirtió en una apuesta. Y en la guerra, apostar sin saberlo es suicidio. Cuando la 9ª División Blindada, DEU, cruzó el Rin en marzo de 1945, capturando intacto el puente Remagen, un comandante de la compañía informó que la decisión de avanzar se había tomado en cuestión de segundos, después de escuchar una llamada directa de otro tanque que había vislumbrado la estructura aún en pie. No hubo consulta con el alto mando. Había confianza. Y esa confianza fue posible porque la voz era familiar. Era la misma voz que había guiado los avances en Bélgica, coordinado el apoyo en las Ardenas y advertido sobre las minas en Aquisgrán. La confianza provenía de la persistencia de escuchar. No era jerárquico, era relacional. Es imposible medir cuántas vidas han sido salvadas por esta red de conciencias conectadas. Pero el impacto se puede sentir en las tasas de supervivencia. Los pelotones que mantenían una comunicación activa tenían más posibilidades de una retirada ordenada, una reorganización bajo fuego y una respuesta coordinada a las emboscadas. La radio salvó, incluso sin disparar un tiro. Era el vínculo entre la máquina y la humanidad. Y quizás debido a esto, los alemanes nunca entendieron completamente su función. Para la doctrina de la Wehrmacht, la guerra era un cálculo, precisión, orden. Para los estadounidenses, fue la adaptación, la voz y la unión. Y esta diferencia era tan profunda como el grosor de una armadura. Cuando la radio hablaba, los estadounidenses no solo cumplían órdenes, sino que se reconocían entre sí, y siguieron adelante. Pero este vínculo, que ya parecía el pináculo de la integración, estaba a punto de expandirse aún más.
porque mientras los tanques intercambiaban información entre sí y la infantería escuchaba su propia armadura, otra fuerza, rápida, letal e invisible, entraba en el circuito. Y a partir de ese momento, la guerra no solo se sentiría, también se escucharía desde el cielo. A finales de 1944, mientras el frente occidental se movía lentamente hacia el corazón del Reich, una guerra invisible se libraba detrás de cada colina y valle. La guerra del tiempo. Ya no se trataba de quién tenía más tanques o los mejores cañones, sino de quién podía actuar primero. Cada segundo importaba. Y Estados Unidos, con su red de comunicación basada en radios FM de alta potencia, operaba con una ventaja que los alemanes ni siquiera podían medir. El tiempo promedio para que una unidad blindada estadounidense detectara una amenaza, informara por radio y recibiera apoyo de fuego, ya sea de artillería, aviación u otro pelotón, oscilaba entre 3 y 5 minutos. En muchos casos, el tiempo entre el primer avistamiento y el impacto del proyectil fue inferior a 2 minutos. En el lado alemán, este mismo ciclo operativo podría tomar de 15 a 30 minutos. ¿Cuándo sucedió? El proceso era más lento, fragmentado y a menudo dependía de mensajeros o decisiones tomadas a escalas jerárquicas. Era como comparar una línea telefónica directa con un sistema de cartas entregadas a caballo. La diferencia horaria no solo fue operativa, era existencial. En el combate librado en los campos de Bocage, por ejemplo, una patrulla de infantería podía identificar una emboscada, enviada por radio a un Sherman, quien inmediatamente la transmitía al comando del batallón. Y, en menos de 5 minutos, una batería de 105 milímetros ya estaba disparando contra la posición enemiga. Los alemanes apenas tuvieron tiempo de retirarse. Lo mismo ocurrió en los valles italianos, donde la topografía favoreció los ataques sorpresa. Pero los estadounidenses ya no dependían del azar. Su respuesta fue cronometrada, integrada y predecible dentro del caos. Radios como la SCR-528, instalada en vehículos de mando y piezas de artillería autopropulsadas, permitían la comunicación directa entre tanques, infantería y fuego de apoyo. El campo de batalla se había convertido en un circuito cerrado de respuesta, un circuito que, sobre todo, salvó vidas. En las operaciones nocturnas, esta diferencia fue aún más brutal. Mientras que los alemanes evitaban el movimiento debido a la falta de coordinación visual, los estadounidenses operaban normalmente, con radios guiando formaciones en la oscuridad. El tiempo de respuesta no solo se mantuvo, sino que se volvió más decisivo. Una patrulla enemiga detectada se enfrentó en cuestión de minutos. La percepción del tiempo había cambiado. Lo que antes se consideraba una reacción rápida, 20 minutos, ahora se consideraba un retraso mortal. Y los alemanes estaban atrapados en esta nueva escala sin saberlo. En términos estadísticos, la respuesta estadounidense promedio a las amenazas reportadas en tiempo real fue de 3,7 minutos entre el avistamiento y el enfrentamiento. Si esto te sorprende, comenta ahora. Datos impactantes, porque, para los alemanes, este promedio era inimaginable. Sus informes operativos mostraron tiempos superiores a 25 minutos en batallas móviles. El resultado fue visible en el campo. Las unidades alemanas fueron desmanteladas constantemente por ataques de precisión que parecían surgir de la nada. La artillería estadounidense fue apodada por los soldados de la Wehrmacht como fuego omnipresente. La explicación no estaba en la magia. Estaba en la red, y esta red estaba formada por radio, disciplina y doctrina. La ventaja de tiempo también se manifestó en la evacuación de heridos, el reposicionamiento de blindados y la coordinación de suministros. Un pelotón bajo fuego podía solicitar cobertura aérea y recibir apoyo de un P-47 en menos de 15 minutos. Mientras tanto, los alemanes, incluso cuando tenían unidades de apoyo cerca, a menudo no podían activarlas a tiempo por falta de una línea de comunicación segura. La radio era el nuevo eje de velocidad, pero esta velocidad no era solo física, era moral. Sabían que, en caso de emergencia, no estarían solos, y esto les hizo actuar con más iniciativa. Un comandante podía decidir un ataque de flanqueo y, en cuestión de segundos, informar sobre 5 unidades aliadas. La confianza en la red generó agresividad táctica. Los alemanes, con sus formaciones aisladas, dudaban. Necesitaban confirmar, esperar. Perdieron el tiempo y perdieron la ventana. Por eso, en tantos casos,
La Wehrmacht fue derrotada por fuerzas numéricamente inferiores, pero superiores en tiempo de reacción. La doctrina alemana todavía intentaba controlar el campo con una estructura vertical. La doctrina estadounidense había horizontalizado el combate. Fue la velocidad la que ganó, no el peso. Y la velocidad no provenía de los tanques, sino de la información. Pero esta guerra contra el tiempo aún no había alcanzado su punto máximo, porque mientras las radios de los Sherman conectaban tierra con tierra, había otro grupo de combatientes escuchando y listos para responder desde el cielo. La próxima entrega revelará cómo la fusión de tanques y cazas creó un nuevo tipo de guerra, la guerra donde la primera voz fue el último en ser escuchado. En septiembre de 1944, en las brumosas colinas de la región de Lorena, en el noreste de Francia, tomó forma uno de los enfrentamientos más simbólicos de la guerra blindada. La batalla de Harcourt enfrentó al 4. Grupo blindado estadounidense contra los restos de varias brigadas Panzer alemanas, armadas con los temidos tanques Panther, gigantes de acero con blindaje frontal casi impenetrable y cañones de 75 mm de alta velocidad, capaces de destruir un Sherman incluso antes de que se acercara. Sobre el papel, era una masacre anunciada, pero lo que sucedió en los campos de Harcourt contradijo todos los cálculos técnicos. Al final de la batalla, el equilibrio era indiscutible. 86 tanques alemanes destruidos contra solo 10 Sherman perdidos, una proporción de casi 7-1. El mundo militar se detuvo para tratar de entender cómo pudieron los tanques inferiores en blindaje y potencia de fuego ganar tan devastadoramente. La respuesta no estaba en el escudo, estaba en lo invisible. Desde las primeras horas de la confrontación, los tanques Sherman comenzaron a operar en una red que no era solo táctica, sino neurológica. Cada tripulación operaba como una célula interconectada, transmitiendo no solo comandos, sino también sensaciones en el campo de batalla. La espesa niebla impedía la observación directa, pero no impedía la comunicación. Las radios SCR-508 estaban en pleno funcionamiento. Cuando un tanque detectó movimiento en el flanco izquierdo, todos los demás lo supieron en segundos. Cuando un observador detectó sonidos de motores hacia el norte, la información se cruzó con datos de reconocimiento aéreo. Y cuando un Sherman fue destruido, su última transmisión ya había informado de la posición, dirección y numeración del enemigo. Los alemanes, por su parte, llegaron confiados. Estaban los Panthers. Tenían una armadura superior. Tenían tripulaciones experimentadas, pero no tenían red. Sus radios AM eran inestables, unidireccionales y a menudo inoperables bajo movimiento o interferencia. La mayoría de los tanques recibían órdenes, pero no podían transmitirlas. Los comandantes de escuadrón intentaron mantener formaciones cohesivas, pero sin saber exactamente dónde estaban sus elementos. Cuando los primeros Panthers entraron en los valles alrededor de Harcourt, avanzaron en columnas rígidas, esperando encontrar resistencia directa. Pero los Sherman no estaban por delante. Estaban en los flancos, estaban detrás. Estaban escondidos en muros de piedra, en bosques bajos, en colinas envueltas. Sabían dónde estaban los alemanes incluso antes de verlos. Y atacaron en sincronía. Un Sherman lo vio, otro le disparó. Un tanque pidió fuego de artillería, otro cubrió la retirada. El radio era el ojo y el brazo al mismo tiempo. En una de las acciones más emblemáticas de la batalla, un pelotón de 3 Sherman detectó un fuerte movimiento al sur de su posición. Uno de ellos, colocado en una cresta, transmitió la ubicación probable del grupo de panteras, incluso sin tener una línea de visión completa. Inmediatamente, un observador de artillería se embarcó en otro tanque y activó una batería de obuses M7 Priest, que, en menos de 4 minutos, saturó el área con fuego preciso. 2 Panthers fueron destruidos antes de que pudieran disparar. Los sobrevivientes se retiraron, desorientados, sin saber de dónde venía el ataque. Un oficial alemán informaría más tarde que parecía que los estadounidenses veían a través de la niebla. Pero no era visión, era conexión, fue coordinación, era el momento. La diferencia fundamental de Harcourt era que los Sherman no luchaban como unidades independientes. Cada uno era un nodo en una red. Los alemanes no sabían dónde atacar, porque no sabían dónde estaba el cerebro del enemigo. Pero el cerebro no estaba en un solo lugar, estaba en todos. La doctrina alemana tradicional, basada en formaciones organizadas y fuerza concentrada, fue desmantelada por una guerra en constante cambio. A cada ataque,
Los estadounidenses respondieron no con una fuerza superior, sino con posicionamiento y velocidad, con datos, con radio. El Panther podía soportar 2, 3 disparos frontales de un Sherman, pero no pudo resistir un disparo desde los lados, seguido de un obús en el techo, seguido de un ataque aéreo coordinado. En Arracourt, la Wehrmacht fue derrotada no por la fuerza sino por la desorientación, y eso, para una máquina construida sobre la precisión, era inaceptable. La radio se había convertido en el divisor. El arma más letal no era visible, no era audible para el enemigo. Era una red de voces, datos y decisiones descentralizadas. Un oficial alemán capturado después de la batalla decía, ya no eran tanques, eran sensores. Y tenía razón, pero la guerra no había terminado. Porque mientras los alemanes intentaban entender cómo habían perdido una batalla con tanques superiores, se estaba formando un nuevo frente, donde no habría terreno, no habría cobertura y donde la radio seguiría siendo la única línea entre la vida y la muerte. La siguiente parte revelará cómo los cielos de Europa se convirtieron en parte de esta red, y por qué, cuando los tanques miraron hacia arriba, la respuesta ya estaba llegando. En el invierno de 1944, mientras las fuerzas alemanas se retiraban lentamente a través de las ruinas de lo que una vez había sido el imperio Blitzkrieg, los analistas de la Abwehr y el Oberkommando der Wehrmacht recopilaron informes, interrogatorios y capturaron equipos con un solo objetivo: comprender por qué estaban perdiendo. Tenían radios estadounidenses intactas, documentos técnicos, transcripciones de transmisiones interceptadas y diarios de combate incautados. La evidencia estaba ante ellos, pero la conclusión no llegó. Era como si la respuesta estuviera escrita en un idioma que el Estado Mayor alemán se negaba a leer. En repetidas ocasiones, los informes de inteligencia describieron la extraordinaria consistencia de las acciones estadounidenses, la respuesta sincronizada entre unidades distantes y la capacidad de anticipación táctica a pequeña escala. Pero incluso con radios FM en la mano, los analistas no podían entender la verdadera naturaleza de la ventaja estadounidense. Atribuyeron los resultados a la disciplina de la comunicación o a los rígidos estándares de señalización de radio. Nunca a la tecnología en sí, nunca a la doctrina que colocaba cada tanque como parte de un sistema distribuido. El error no fue técnico, fue cognitivo. La estructura de mando centralizada alemana, formada para operaciones jerárquicas y control de precisión, simplemente carecía del lenguaje conceptual para interpretar la guerra en red. Esperaban que los tanques obedecieran órdenes. Encontraron tanques que tomaban decisiones. En 1943, cuando las primeras radios SCR-508 comenzaron a ser capturadas en Túnez, los funcionarios de comunicaciones alemanes las clasificaron como innecesariamente complejas. Consideraron los múltiples canales, el cristal de cuarzo y el sistema de intercomunicación interna como redundancias. Un oficial incluso escribió que los estadounidenses dependen de las máquinas para reemplazar la disciplina. Lo que no sabía, o no podía admitir, era que esta máquina era el centro neurálgico de un nuevo tipo de guerra. En 1944, después de la Batalla de las Ardenas, la inteligencia alemana obtuvo acceso a un centro de comunicaciones abandonado apresuradamente por los estadounidenses. Allí encontraron equipos de radio de última generación, mapas con anotaciones codificadas y sistemas de retransmisión que conectaban pelotones de tanques, unidades aéreas y artillería en tiempo real. Aún así, los informes finales se centraron en la rigidez de la planificación logística estadounidense y el uso eficiente de los operadores de radio. Ignoraron por completo el hecho de que se enfrentaban a una infraestructura de guerra descentralizada, modular y adaptativa. El mayor error no fue técnico, fue mental. La doctrina de la Wehrmacht, victoriosa en 1939, 1940 y parcialmente en 1941, había cristalizado la idea de que el poder significaba control directo, orden claro, reacción coordinada desde arriba. Pero la guerra había cambiado, y los estadounidenses, tal vez porque no llevaban el peso de una tradición rígida, pudieron innovar. Conectaron tanques con infantería, artillería con aviación y unidades separadas con un propósito común. Crearon una guerra donde se distribuyó el pensamiento, donde se adjudicó la iniciativa, donde la confianza no se basaba en la jerarquía, sino en la comunicación. Para Alemania,
Acostumbrada a operar con perfección coreografiada, esta nueva forma de combate parecía un caos. Pero era un orden emergente. Era inteligencia colectiva. Era una doctrina que no dependía de comandantes perfectos, solo de radios que funcionaran. En un informe final de Oberbefehlshaber West, después de la derrota en Arracourt, un general escribió: «La superioridad de los blindados estadounidenses no está en la máquina, está en la forma en que se mueven juntos, pero no sabemos cómo lo hacen». Esta frase es el epitafio de una doctrina que se negó a ver. Tenían las piezas, pero no armaron el rompecabezas. Tenían los letreros, pero no cambiaron el lenguaje. Tuvieron la oportunidad, pero no querían entender. Y mientras tanto, los tanques estadounidenses continuaron avanzando, unidos por ondas de radio, guiados por voces, operando como enjambres inteligentes. La radio, que parecía invisible, ya era para entonces el arma más visible de la guerra. Pero los alemanes aún intentaron luchar contra enjambres con formaciones, disparos con doctrina, voces con silencio. El resultado: un colapso operativo que no provino de una explosión, sino de un atraso de mentalidad. Y cuando finalmente intentaron adaptarse, ya era demasiado tarde. Debido a que la radio estadounidense ya no conectaba solo tanques, ahora se estaba acoplando con armas que incluso los propios estadounidenses no sabían cómo controlar por completo. En la siguiente parte, la guerra dejará de ser horizontal, y el cielo, finalmente, entrará en la frecuencia. Marzo de 1945. El Rin, la última barrera natural antes del corazón industrial de Alemania, rugía en su lecho como una serpiente inquieta. Para los generales aliados, el cruce del río fue el siguiente desafío logístico y táctico. Para los alemanes, era el último bastión. La Wehrmacht destruyó sistemáticamente todos los puentes, preparándose para contener el avance. Pero el 7 de marzo, cerca de la ciudad de Remagen, una patrulla avanzada de la 9ª División Blindada de EEUU vio lo improbable: el puente ferroviario de Ludendorff aún en pie, intacto, sin explosiones. No se completó ninguna demolición. Un milagro de la guerra, o un descuido histórico. Los soldados inmediatamente comunicaron por radio el descubrimiento. En cuestión de minutos, el comando táctico aprobó el cruce. En menos de una hora, 3 divisiones estadounidenses habían alterado su ruta, redibujado el eje de avance y comenzado a cruzar el Rin en plena operación. El puente no fue tomado con una orden central en papel, no con una reunión de generales, sino con una transmisión de voz, clara, instantánea y operativa. Mientras tanto, al otro lado del río, los alemanes observaban impotentes cómo se movían las tropas estadounidenses masivas. Intentaron organizar un contraataque, pero las unidades estaban dispersas, las radios ineficaces, los comandos fragmentados. Algunos batallones fueron ordenados por mensajeros en motocicleta que nunca llegaron. Otros ni siquiera sabían que el puente había sido tomado. Ya no era una cuestión de fuerza, munición o coraje. Era una cuestión de networking. Los estadounidenses operaban como un organismo unificado, mientras que los alemanes reaccionaban como células aisladas, esperando órdenes de un cuerpo que ya no existía. La radio SCR-508, tan ignorada al comienzo de la guerra, ahora guiaba columnas blindadas, tropas de infantería, ingenieros, artillería y aviación. Cada eslabón de la cadena fue informado en tiempo real, y cada unidad reaccionó con autonomía coordinada. El avance en Remagen no fue solo un cruce de hierro, fue la consagración de la radio como arma estratégica. Las ondas de radio se habían vuelto más sólidas que el acero, más rápidas que cualquier locomotora, más decisivas que cualquier bomba. El puente físico tembló bajo el peso de los Sherman y los camiones de suministro, pero el puente invisible, el que conectaba pelotones, divisiones y comandos, era indestructible, y fue ella quien ganó la guerra. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. Alemania tenía ingenieros brillantes, físicos galardonados, mentes militares entrenadas, pero se negaron a verlo, subestimaron el poder de lo invisible, y pagaron tarde, con desorganización, con colapso. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos brindarte contenido más detallado sobre los engranajes ocultos que cambiaron la historia. Porque detrás de cada tanque había un operador, y detrás de cada operador, una voz, y detrás de cada voz, una red.
A finales del 7 de marzo, el puente Remagen estaba bajo control estadounidense. En 10 días, más de 25.000 soldados ya habían cruzado. Los alemanes intentaron destruirlo con bombardeos, buzos y artillería pesada. Pero nada detuvo el flujo. Porque, aunque la estructura se derrumbara, y se derrumbó días después, el cruce ya se había completado por la fuerza de una decisión tomada en segundos. La victoria no llegó destruyendo al enemigo. Vino por la capacidad de decidir antes, por la capacidad de moverse como un solo cuerpo, guiado no por gritos, ni por binoculares, sino por ondas de radio. Y mientras los alemanes miraban el puente que se derrumbaba, los estadounidenses ya estaban decenas de millas por delante, cruzando otra frontera, no geográfico, pero moral, porque a partir de ese momento, ya no se trataba de una guerra convencional, fue una operación conectada, inteligente, relacional. Y, como veremos a continuación, esta red de voces ahora apuntaba al corazón de una Alemania que ya no sabía dónde estaba su centro de mando. Abril de 1945. Al oeste del Rin, la guerra ya no parecía una campaña, parecía un resultado. Dentro de la bolsa del Ruhr, 325.000 soldados alemanes, una fuerza mayor que toda la invasión inicial de Francia en 1940, estaban rodeados. Pero no hubo trincheras épicas, ni batallas de tanques al aire libre. Hubo silencio. Un silencio que cortó la línea entre la resistencia y la rendición. El asedio no se impuso con violencia inmediata, sino con precisión estratégica. Las unidades estadounidenses, guiadas por radio, redibujaron el campo de batalla como si vieran todo desde arriba. Cada división sabía dónde estaba la otra. Cada comandante conocía la posición de sus tropas vecinas. Las rutas de suministro se trazaron en base a informes en tiempo real. La logística era móvil, adaptable, viva. Y la coordinación entre tanques, infantería y aviación funcionaba como un solo cerebro, transmitiendo órdenes, ajustando objetivos, redibujando el campo de batalla con cada nueva información. Por otro lado, los alemanes no lo sabían. No sabían que estaban rodeados. No sabían que otras unidades cercanas ya se habían rendido. No sabían que estaban solos. El colapso se produjo antes del primer disparo. En los mapas, las divisiones parecían organizadas. Pero en realidad eran batallones y compañías aislados, operando en la oscuridad, sin saber dónde estaban sus flancos, sin comunicación con la retaguardia, sin coordinación con la artillería. Las transmisiones de AM, cuando aún funcionaban, estaban amortiguadas por interferencias, ruido mecánico o la simple ausencia de receptores. Las radios alemanas, limitadas y dispersas, no podían mantener ni siquiera un vínculo básico entre los puestos de mando y las unidades operativas. Lo que los estadounidenses llamaron fuego coordinado era un enigma para los alemanes. Ataques simultáneos desde direcciones opuestas, apoyo aéreo preciso, movimientos de pinza con sincronización quirúrgica. El resultado no fue una batalla, sino una implosión. En menos de 2 semanas, el mando de la Wehrmacht en la región había perdido el control. Los oficiales enviaron mensajeros a caballo o en bicicleta entre batallones, y muchos de ellos nunca regresaron. Algunos generales intentaron mantener la moral con discursos en las plazas de las ciudades, pero ya no había una red logística para mover municiones, ni comunicación entre unidades de infantería y vehículos blindados. Cada grupo luchó por sí mismo, basado en órdenes antiguas, o incluso por instinto. Fue, literalmente, el colapso de un ejército desconectado. En el lado estadounidense, las radios no se detuvieron. Los tanques Sherman avanzaron en ejes definidos, esquivaron las defensas alemanas con alertas recibidas de unidades vecinas, redirigieron el fuego pesado a posiciones reveladas por observadores avanzados. Las tropas aerotransportadas recibieron coordenadas directamente de los puestos de observación móviles. Incluso el transporte de prisioneros se optimizó mediante instrucciones transmitidas por radio en tiempo real. La guerra allí había dejado de ser una confrontación física. Fue una disputa de inteligencia, de tiempo, de respuesta. Y, sobre todo, la comunicación. La radio ya no era un equipo. Era la columna vertebral del ejército de los Estados Unidos. Y para los alemanes, que todavía operaban con mapas en papel, órdenes escritas y señales manuales, la guerra ya estaba perdida incluso antes de comenzar. Cuando se cerró el asedio, el general Oberst Model, comandante del grupo de ejércitos B, se negó a rendirse.
Ordenó la desmovilización del comando, la disolución de los documentos y la liberación de sus oficiales. Días después, con la situación irremediable, se quitó la vida. Sabía que ya no comandaba un ejército. Ordenó ecos, células sin contacto, posiciones sin apoyo, voces sin respuesta. A fines de abril, más de 317.000 soldados alemanes se habían rendido, el mayor número de rendiciones masivas de la guerra, no por hambre, no por la falta de municiones, sino por la ausencia de conexión. Fue en este momento que la lección se volvió irreversible. En la guerra moderna, el lado que no escucha muere, porque la comunicación ya no es soporte, es oxígeno militar. Y en el Ruhr, Alemania se asfixió. La guerra terminó en ondas de radio, no en ondas de choque. Y a medida que las voces estadounidenses continuaban coordinando el avance, una pregunta comenzó a resonar en el silencio alemán. ¿Cómo lo hicieron? Esta pregunta encontraría su respuesta, meses después, en un lugar tranquilo, frío y profundamente simbólico, un tribunal. Y será allí donde veremos el último eco de esta guerra invisible. Cuando los tanques Sherman cruzaron lentamente las carreteras de la Alemania que se desmoronaba, no solo llevaban municiones, combustible y soldados, sino que llevaban un concepto que reescribiría la guerra para siempre. El tanque, hasta entonces el último símbolo del poder físico, comenzaba a redefinirse no por el grosor de su armadura, sino por la claridad de su voz. El SCR-508, con sus 181 libras de ingeniería de precisión, instalado dentro de cada Sherman, era más que una radio. Era un cerebro colectivo. Permitió que cada tripulación no fuera una célula aislada, sino un nodo interconectado a un organismo más grande, pulsante y dinámico. Por primera vez en la historia militar, la fuerza de un vehículo no provenía de su blindaje, sino de su conexión. El cañón de 75 mm podría ser reemplazado. El blindaje frontal podría reforzarse. Pero la radio no era negociable. Fue él quien transformó el tanque de un gladiador solitario en parte de una mente en red. Esta reinterpretación técnica generó un efecto dominó doctrinal. Después de la guerra, los oficiales e ingenieros que habían experimentado el campo de batalla, con las voces de sus camaradas, resonando en sus auriculares, no volvieron sus ojos solo a nuevos calibres o aleaciones metálicas. Recurrieron a la continuidad del pensamiento en red. Fue en los informes de la Segunda División Blindada, en los análisis de la Operación Cobra, en los minutos del cruce de Remagen, donde nació el embrión de la guerra centrada en la red. La idea de que la conectividad entre las unidades era tan importante o más importante que su fuerza individual. El ejército de los Estados Unidos, décadas más tarde, transformaría este concepto en una doctrina formal, guerra centrada en la red. La lógica era simple y devastadora. Un ejército desconectado pierde antes de luchar. La doctrina alemana de tanques pesados, poderosos y aislados murió allí, junto con el último Panther abandonado en una encrucijada sin órdenes. Los estadounidenses, por otro lado, incluso con tanques criticados por su fragilidad individual, demostraron que el valor de un vehículo no está solo en su caparazón, sino en su capacidad para escuchar, responder y coordinarse. Una radio bien usada podría valer más que un cañón de 82 mm. Y el SCR-508, desarrollado años antes de los combates, en las habitaciones sofocantes de ingenieros como Daniel E. Noble y Henrik Magnuski, se convirtió en el primer órgano vital electrónico de un cuerpo militar colectivo. La presencia de dos receptores simultáneos, canales preconfigurados, selector de frecuencia estable de cristal de cuarzo, intercomunicador integrado, todo esto parecía demasiado técnico, hasta que se tradujo en una victoria táctica. Un tanque que escucha, entiende y actúa en segundos vale más que 3 que esperan una orden central. Y este hallazgo no fue solo tecnológico, fue cultural. Estados Unidos ganó la guerra no solo fabricando más, sino pensando de manera diferente. Al darse cuenta de que el combate del futuro se trataría menos de quién dispara primero y más de quién entiende el escenario completo en menos tiempo, el Sherman, tan criticado por sus limitaciones físicas, terminó la guerra como un símbolo del pensamiento sistémico, una máquina adaptable, conversacional y conectada, un precursor de una nueva era, donde ganar no significaba aplastar, sino anticipar. Alemania había apostado por la supremacía del acero. Estados Unidos apostó por la supremacía de la información. Y cuando el mundo finalmente pudo observar el mapa final de Europa,
Se vio que la victoria seguía el rastro de una red. Esta idea, en la década siguiente, tomaría forma en los tanques M48 y M60, en los sistemas de comando digital, en la integración de unidades terrestres con satélites y aviones. La radio, y más tarde sus herederos, se volvieron tan esenciales como el motor, la armadura o la mira, porque un ejército sin voz es un ejército sin ojos. Y todo comenzó con una decisión tomada antes de la guerra, con la estandarización de una radio FM de 25 vatios. Lo invisible ha dado forma a lo inevitable, y todavía lo hace. El legado del SCR-508, de la doctrina de la red y de la mentalidad adaptativa estadounidense, sigue vivo en cada operación moderna, en cada dron coordinado por centros de comando, en cada escuadrón que comparte datos en tiempo real en el teatro de guerra. El tanque ya no es una fortaleza, es una antena blindada, una unidad que escucha y reacciona, una idea. Y como veremos a continuación, esta idea traspasaría fronteras que ningún vehículo blindado se había atrevido a hacer, porque, al otro lado del mundo, una nueva potencia observaba en silencio, aprendiendo de cada transmisión que los alemanes no escuchaban. Al final de la guerra, mientras los tanques alemanes eran recogidos como restos monumentales de ingeniería aislada, y las radios estadounidenses eran catalogadas como piezas centrales de una victoria inesperada, una frase resonó en los pasillos de Nuremberg, atribuida, aunque sin confirmación documental, al mariscal Wilhelm Keitel frente a los oficiales aliados. Sabíamos cómo construir mejores tanques, pero ¿sabías cómo hacer que funcionaran juntos? Aunque apócrifa, la cita resume con precisión quirúrgica el colapso moral y estratégico del Tercer Reich frente a la lógica estadounidense. No fue la ausencia de acero, ni la inferioridad técnica, lo que selló la derrota de Alemania. Fue la incapacidad de transformar las máquinas de guerra en un sistema integrado. Mientras los alemanes celebraban la brillantez individual de un Tiger o la grandeza solitaria de un Panther, Estados Unidos construyó conexiones entre tanques, entre unidades, entre comandos. Los estadounidenses no necesitaban ganar duelo por duelo. Ganaron la batalla antes del primer disparo, porque operaban como un cuerpo, donde cada parte se movía en respuesta al todo. La radio era el sistema nervioso, el Sherman, el músculo, y la doctrina, la mente. Fue el nacimiento de la guerra como arquitectura, ya no como un duelo. En los campos de Normandía, en los bosques de las Ardenas, en los valles italianos, esto se repitió. Las formaciones blindadas estadounidenses ganaron no porque fueran invencibles, sino porque eran inseparables. No hubo héroes aislados. Había una inteligencia colectiva. Y esta inteligencia, apoyada por equipos como el SCR-508 y filosofías operativas abiertas a la adaptación, demostró ser más resistente que cualquier blindaje. Alemania seguía luchando como si fuera 1916, cada comandante con su visión de campo, cada unidad esperando órdenes centralizadas, cada vehículo una fortaleza solitaria. Los estadounidenses, por otro lado, actuaron con fluidez. Si un comandante caía, la radio permitía que otro tomara el control. Si se atacaba un flanco, la alerta llegaba al pelotón vecino en cuestión de segundos. Y cuando surgió una oportunidad, el sistema se reorganizó, como una mente viva que reacciona al dolor y la ventaja. Fue esta filosofía, más que cualquier arma, la que dio forma al resultado final. En Arracourt, los tanques Panther fueron derrotados por Sherman más débiles pero mejor posicionados. En el Ruhr, cientos de miles de soldados alemanes fueron aislados sin una resistencia significativa, no por la fuerza, sino por el colapso del mando. Y en Remagen, un puente alteró el destino de divisiones enteras, porque la información viajó más rápido que el enemigo. El siglo XX vio el surgimiento de la guerra en red, y pocos se dieron cuenta. Alemania, inmersa en su fe en la máquina, no vio la llegada de la era del sistema. Mientras los aliados veían en la logística, la radio y la adaptación un campo de batalla invisible, el Reich seguía buscando el próximo tanque imbatible. Y cuando cayó el centavo, ya era demasiado tarde, porque, en esencia, esta guerra no se trataba solo de acero contra acero, se trataba de vanidad versus visión. La arrogancia de creer que el poder es sinónimo de fuerza física, en contra de la sabiduría de entender que el poder es sinónimo de sinergia. Y la frase atribuida a Keitel, cierta o no, tiene el peso simbólico de un imperio que cayó porque creía demasiado en sus propios ojos, y nada en lo que no podía ver.
Si los alemanes lucharon como individuos, los estadounidenses lucharon como un sistema. Y esta diferencia, invisible en los mapas y manuales, era visible en las capitulaciones y en los resultados. La guerra moderna había encontrado su nueva arma, no hecha de acero, sino de olas, dados y pensamiento colectivo. Y el mundo, al darse cuenta de esto, nunca volvería atrás. Pero hay un último eco de esta guerra que vale la pena contar. Una última ironía, porque la potencia que más aprendió de esta victoria no fue Alemania, ni los Estados Unidos. Estaba al otro lado del planeta, observando en silencio, tomando notas, proyectando y preparando su propia doctrina de guerra conectada. Cuando los motores finalmente se silenciaron y los cañones cesaron, no fue el estruendo metálico de los Panthers o el estruendo del 88 mm lo que definió el legado de la Segunda Guerra Mundial. Era el silencio del enemigo que no escuchaba, no entendía y no respondía. Alemania, inmersa en su fe inquebrantable en la fuerza visible, cayó ante un arma que nunca reconoció como letal, la comunicación. Mientras sus tanques aislados buscaban la gloria individual, los Sherman charlaban. Mientras sus generales esperaban los informes de los correos, los estadounidenses cambiaron de ruta en tiempo real. Mientras sus operadores giraban las perillas de las radios que chisporroteaban en AM, los estadounidenses ya vivían en FM, clara, coordinada, devastadora. La tesis que recorrió cada línea de este relato resulta incontrovertible. Estados Unidos ganó no solo por la cantidad de acero o la profundidad logística, sino porque convirtió la tecnología en doctrina y la doctrina en una red. Esa no fue la victoria del tanque más fuerte, fue la victoria del tanque más conectado. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que la guerra no se perdió en los campos abiertos de Francia o en los bosques de las Ardenas, sino que se perdió dentro de las cabinas de los tanques alemanes, donde solo recibía la radio y nadie sabía a quién responder. La lección es inmensa, simple y cruel. Quien no se adapta a lo invisible, desaparece con lo visible. El campo de batalla moderno no solo está hecho de territorio, está hecho de tiempo, de respuesta, de sinergia. La logística ya no es el apoyo de la guerra, es la guerra. La radio no era solo una herramienta, era doctrina en forma de ola, como confesaría sin dudarlo un oficial alemán capturado en 1945. Fuimos derrotados por camiones y por radios que ni siquiera sabíamos que existían. Si esta historia te ha hecho repensar el poder invisible que da forma a la victoria, apoya este canal. Me gusta, suscríbete y activa la campana. Esto nos ayuda a continuar brindando investigaciones profundas y verdades olvidadas por la prisa de la historia oficial. Y compártelo en los comentarios. ¿Cuál es el dato más impactante que descubriste en este video? Créeme, la mayoría nunca ha oído hablar de él. Y no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.